El lunes 4 de septiembre de 2023 voy a estar dictando de manera virtual, en vivo, este curso de aquí. Es el curso de Principios Eléctricos, forma parte de este programa que yo he dictado ya por un tiempo extendido en Quito, Ecuador, de manera presencial. Muchas personas que suelen ver los videos en las redes sociales nos han consultado recurrentemente acerca de cuándo vamos a dictar los cursos de manera virtual. Así que este va a ser el primero que vamos a dictar. Así que quiero hacerles una cordial invitación para que se puedan inscribir al mismo. El curso tiene una duración de 15 horas, va a ser dictado desde el lunes 5 de septiembre de 2023 hasta el viernes 8 de 2023. El horario es de 7 de la noche a 10 de la noche, hora de Ecuador. Las clases van a ser dictadas mediante la plataforma de Teams, en la cual vamos a poder interactuar en vivo y en directo en todo el curso. Como va a ser totalmente en vivo, tenemos un número de aforo, así que vamos a estar cerrando unos días antes del 4 de septiembre, vamos a estar cerrando las inscripciones, así que los invito muy cordialmente para que se puedan inscribir antes de esa fecha. Ese es el temario del curso. Vamos a hablar acerca del uso del multímetro, voltajes, caídas de voltaje. Aquí yo soy un tanto reiterativo en decir que en este tipo de conceptos que se consideran básicos recaen las fallas más, entre comillas, difíciles que suelen llegar a los talleres. En ocasiones ya se hace de todo para tratar de solventar alguna falla del tipo eléctrica y no se tomó en consideración estos conceptos, por ejemplo, que a la computadora de motor le esté llegando una masa que sea correcta, no más de unos 30 milivoltios. Así que vamos a hablar principal, aquí me voy a detener un poco para poder hacer énfasis aquí porque se encuentran muchas fallas de las cuales llegan a un taller. Vamos a hablar acerca de un poco de resistencia, a qué componentes se les puede medir, cómo se hace evaluaciones por esta función. Vamos a hablar acerca de intensidad. En la actualidad se evalúan muchos componentes mediante consumo de corriente eléctrica. Vamos a estar hablando de eso, tipos de señales, inducción electromagnética. Bajo este concepto de aquí que se va a estudiar en el curso funcionan absolutamente todos los actuadores eléctricos en un motor, así que es de mucha importancia tener estos cimientos muy bien plantados. Vamos a hablar acerca de frecuencia, ciclo de trabajo, ancho de pulso, que son medidas que se pueden tomar a señales del tipo pulsantes. Por último, vamos a estar hablando acerca de relés. Hay particularidades que hay que hablar en este curso introductorio a todo este programa. Es conveniente que tengamos los conocimientos sólidos para después ir a abordar la temática de sensores, por ejemplo. Ya teniendo muy claro estos principios nos va a ser sencillo analizar los sensores, los actuadores, luego hablar acerca del uso del osciloscopio, porque con el osciloscopio vamos a ir a medir las distintas magnitudes que acabo de mencionar, por ejemplo, frecuencia, ancho de pulso, ciclo de trabajo. Así que los invito muy cordialmente, voy a mostrarles un poco de la materia que vamos a abordar. Vamos a hablar de esto, por ejemplo, conceptos en los cuales hay un poquito de confusión en ocasiones, acerca de cuando se habla de kilohercios, kiloohmios, megaohmios, milisegundos, Mach. Vamos a hablar de los prefijos. Vamos a hablar de caídas de voltaje, algo que, como les repito, me parece extremadamente importante. ¿Cómo tomar medidas de caídas de voltaje? Por ejemplo, en la diapositiva se puede ver que se está colocando el multímetro justo a la entrada y a la salida de un consumidor. Es la forma en la que se mide caídas de voltaje. Vamos a hablar de todas las características que conlleva esto, cómo medirlo en un circuito en serie, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los errores típicos que cometemos en ocasiones al medir voltajes que llegan a los distintos sensores o actuadores. En los cursos presenciales que dicto en Quito, yo suelo contarles una anécdota que cuando yo inicié a trabajar en diagnóstico electrónico, yo cometía muchos errores. Por ejemplo, cambiaba piezas innecesariamente porque no tenía claro estas temáticas, por ejemplo, de caídas de voltaje. En ocasiones se desconecta la bomba de combustible, por ponerles un ejemplo, y se mide ahí que esté llegando 12 voltios. Uno le conecta y no funciona la bomba de combustible. Esas anécdotas, ese tipo de casos prácticos suelo compartirles en los cursos. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de resistencias, voy a indicarles los valores típicos de algunos componentes que se puede evaluarlos muy fácilmente mediante la medida de resistencia. Por ejemplo, los sensores CKP, que son inductivos. Vamos a hablar un poquito de marcas también, qué resistencias encontramos en las distintas marcas. De igual manera, analizar resistencia, por ejemplo, en sensores de temperatura. Vamos a hablar de esto, miren, electromagnetismo.
porque hay unos conceptos de los cuales parte todo el funcionamiento de los actuadores. Por ejemplo, válvulas IAC se valen de este concepto para poder moverse. Las bobinas se valen exactamente de este mismo concepto para producir chispa. Así que tenemos que tener muy claros esos conceptos básicos. Vamos a hablar de inducción electromagnética. De los relés vamos a ver particularidades, como por ejemplo cuando vienen con estos componentes de aquí. Si son diodos o pueden venir con resistencias colocadas en paralelo. Y como lo mencioné, vamos a hablar acerca de cómo se analiza todas las medidas que le podemos tomar a una señal pulsante o repetitiva, como frecuencia, ciclo de trabajo, ancho de pulso. ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos teóricos en la práctica, al día a día, el trabajo en un taller? Así que cordialmente invitados al curso que iniciamos el próximo mes, online totalmente en vivo. Nos vemos en el curso.